Ya ha aparecido este elemento en alguno de los ejemplos que hemos visto a lo largo del curso. Vamos a analizar ahora con detalle qué es un constructor y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta sobre el uso de los mismos de cara a las posibles preguntas de examen. En primer lugar, definimos lo que es un constructor, que no es más que un bloque de código que está definido lógicamente dentro de una clase y se va a ejecutar al crear un objeto de dicha clase. Cada vez que se crea un objeto de dicha clase se ejecutará el constructor. Pues al igual que los métodos, los constructores pueden recibir parámetros, aunque es muy importante que tengas en cuenta que no tienen tipo de devolución, ni siquiera la palabra void, y su nombre siempre es igual al de la clase. Aquí tienes un par de ejemplos de constructores. Como ves, pues aquí la clase cal define un constructor llamado igualmente cal. Modificador, pues el public, bueno, esto ya los trataremos cuando hablemos de los modificadores, pero bueno, como ves, se llama igual que la clase y en este caso pues no recibe parámetros. ¿Cuándo se va a ejecutar este bloque? Cuando se cree un objeto de la clase cal sin indicar ningún parámetro en la instrucción del new. Pero podemos tener constructores que reciban parámetros, como en este otro caso de la clase test. En ese caso, este constructor se ejecutaría cuando se cree un objeto test pasando como parámetro un número entero. ¿Qué pasa si no definimos ningún constructor en nuestra clase? Pues que el compilador automáticamente incluirá lo que se conoce como el constructor por defecto, que es un constructor que no tiene parámetros y tampoco tiene código. Es decir, tú defines esta clase de esta manera, sin constructores, y eso es equivalente a si hubiéramos definido la clase con este constructor sin parámetros y sin código. Si no existieran constructores no se podrían crear objetos de la clase. Por lo tanto, bueno, pues si no se indica ninguno, automáticamente se nos va a incluir el llamado constructor por defecto. Si se define explícitamente un constructor en una clase, el compilador ya nos va a crear el constructor por defecto. Por ejemplo, si yo en esta clase test hubiera definido este constructor recibiendo como parámetro un entero, como ves en este caso, pues ya no tenemos un constructor sin parámetros. Es decir, el constructor este sin parámetros y sin código no va a estar. Por lo tanto, si se intentase crear un objeto de esta clase usando ese constructor sin parámetros, esto generaría un error de compilación. También hay que tenerlo en cuenta de cara a una posible pregunta de examen en el que aparezca algo así, constructores en la clase, pero si luego se intente crear un objeto intentando ser un constructor que no existe, ¿vale? Eso provocaría pues un error de compilación. Los constructores, igual que los métodos, se pueden sobrecargar. Es decir, podemos tener varios constructores en una misma clase pues que nos permitan inicializar objetos de forma diferente. Y siguen las mismas reglas que con la sobrecarga de los métodos, es decir, se tienen que llamar obviamente igual, porque el constructor se tiene que llamar como la clase, y deben de diferenciarse en la lista de parámetros. Como ves, esta clase test podría tener pues un constructor sin parámetros, un constructor con parámetro entero, con dos parámetros enteros. Dependiendo de cuando se vaya a crear un objeto, los parámetros que se pasen, pues así se ejecutará uno u otro. Evidentemente, si creamos un objeto test de esta manera, se ejecuta este constructor que no recibe parámetros. Si lo creamos pasando un entero, pues se ejecutará ese. El tema de la promoción de tipos y demás sigue pues las mismas reglas que cuando se hace una llamada a un método, exactamente las mismas. ¿Podemos llamar a un constructor desde otro constructor? Pues sí, es decir, sí, hay veces que hay constructores porque que hacen lo mismo, ¿no? O bueno, pues tienen diferentes parámetros, pero bueno, pues hay un constructor que debe hacer unas tareas y luego el resto de tareas a realizar pues ya están hechas en otro constructor. ¿Por qué tener que repetir las instrucciones y no llamarlo? Pues eso se puede hacer, ¿vale? Para hacer una llamada desde un constructor a otro constructor, no usamos el nombre del constructor, ¿vale? O sea, no es un método. Usamos la palabra reservada this, ¿vale? Como ves, aquí por ejemplo tenemos esta clase test con tres constructores, ¿vale? Entonces aquí en el constructor sin parámetros queremos hacer una llamada a este constructor que recibe un parámetro, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Utilizando, como ves, la palabra this y entre paréntesis los parámetros del constructor. O sea, la palabra this ya representaría el constructor como tal. En función de los parámetros que indiques, pues se llamará al que corresponda con esa lista de parámetros, ¿vale? Muy importante, esa instrucción debe ser siempre la primera dentro del constructor, es decir, si este constructor T sin parámetros tuviera más instrucciones, más cosas que hacer, se tendría que escribir a continuación de la llamada al constructor del parámetro entero. Por ejemplo, ves aquí, en este caso, pues tenemos un constructor que recibe los parámetros y que quiere llamar también al constructor con parámetro entero.
Bueno, pues si hace la llamada después de hacer, por ejemplo, esta suma de los parámetros recibidos, esto nos va a generar un error de compilación. No permite hacer el compilador esto si tienes que incluir la llamada al constructor, si la vas a hacer a otro, como primera línea de tu constructor, ¿vale? Bueno, también aparte de los constructores, se puede definir en alguna clase, aunque no es una cosa muy habitual, pero por si acaso apareciera en alguna pregunta de examen, se pueden definir los llamados bloques de inicialización de instancia. Son bloques de código que, como los constructores, se ejecutan cada vez que se crea un objeto de la clase, ¿vale? Y muy importante, siempre antes del constructor. ¿Cómo se define un bloque de inicialización de instancia? Porque bueno, su nombre es precisamente porque se utiliza o se suele utilizar para hacer algún tipo de inicialización de la instancia. Pues dentro de la clase, obviamente, delimitado por llaves, como ves aquí. Es decir, recuerda un poco a los bloques estáticos, pero sin ser estáticos. Es decir, esto sí que se va a ejecutar cada vez que se cree un objeto de la clase. Entonces, si tuviéramos esta clase test, pues con este bloque de inicialización de instancia en el que se imprime este mensaje bloque, y además tuviéramos un constructor, pues si creamos dos objetos de esa clase, en ambos casos se van a ejecutar primero el bloque de inicialización de instancia y después el constructor. Es decir, sería bloque constructor, bloque constructor. A diferencia de los static, que solo se ejecutaban una vez en la vida de la clase, los bloques de inicialización de instancia se ejecutan con cada creación de objeto que se realice.